Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Buenas noches. Buenas y frías noches. En algunos lugares ha empezado a llover, pero bueno, esto no es impedimento para que demos inicio a nuestro segundo seminario de este tercer ciclo de programas que están enfocados a la formación docente dentro de una sociedad digital. Mi nombre es Edgar Linares y los voy a acompañar en este segundo seminario, como lo he hecho en los seminarios anteriores y también como lo haré en los siguientes dos seminarios que quedan de este tercer ciclo. Este seminario, el del día de hoy, se intitula Potenciando el aprendizaje multimedia en la era digital. Y es una clase abierta que aborda algunos de los temas que se ven en nuestro diplomado de aprendizaje digital multimedia. Este diplomado de aprendizaje digital multimedia está enfocado a todos los docentes que desean integrar herramientas tecnológicas a su práctica cotidiana. Sabemos que las tecnologías pues han inundado nuestro quehacer docente, nuestra vida cotidiana, y entonces no podemos cerrarnos a su uso y su integración. Pero no deben olvidar, es algo que hemos repetido muchas veces y lo seguiremos repitiendo en todos nuestros espacios, programas y demás, la pedagogía debe estar por encima de la tecnología. La tecnología es solo un medio que si se utiliza con una intención pedagógica explícita, bien definida, entonces nos puede dar buenos resultados. Pero si utilizamos solo la tecnología por usar la tecnología, entonces no notaremos mucha diferencia en nuestra clase, en nuestro quehacer docente, y quizás solo incluso la veamos como un obstáculo más. Así que en este seminario vamos a abordar algunas de las herramientas que les van a ayudar a potenciar este aprendizaje multimedia usando video, usando audio, usando interactivos, usando animaciones, etcétera, para que entonces podamos fomentar los aprendizajes efectivos en la era digital. Les voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy, quien nos estará trabajando, que nos estará explicando con estos temas, y déjenme leerles su resumen, su semblanza. El maestro Edgar Cortés Soria es maestro en educación con especialidad en nuevas tecnologías por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Es licenciado en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene la certificación en competencias docentes por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales y también tiene la certificación Apple Teacher. Tiene más de 14 años de experiencia docente y ha trabajado en diferentes niveles educativos, desde el nivel básico, medio superior y superior, particularmente en la enseñanza de la historia y áreas afines. Ha fungido como orientador educativo y tutor de adolescentes. Tiene varios diplomados, entre los cuales se cuenta el diplomado en aprendizaje digital multimedia, el diplomado en herramientas digitales para la enseñanza virtual, expedidos o impartidos por CONIDEA, y también tiene el diplomado en gestión de centros educativos por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Ha cumplido además con funciones de coordinador académico, subdirector y director de educación básica y media superior. Ha impartido diversos cursos y talleres a directivos y maestros enfocados a la comunicación asertiva, el uso de herramientas digitales, la creación de ambientes virtuales de aprendizaje, y ha participado como conferencista o ponente en colaboración con instituciones como la Academia Mexicana de Ciencias, el Colegio de Bachilleres, Cinépolis de México, la Universidad Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo, entre otras. Así que, Edgar, bienvenido. Nos da mucho gusto que estés con nosotros esta noche. ¿Estás listo para la presentación? Claro que sí, y muchas gracias. Primero que nada, pues agradecer por esta presentación.
Por un momento creí que cuando estaba hablando tanto y tan bonito, creí que hablaba de alguien más, pero cuando dijo mi nombre dije, bueno, sí está hablando de mí. Y me ubico, me permite realmente ubicarme en este contexto porque creo que a eso hemos sido llamados como maestros. Todos aquellos que estamos involucrados en el ámbito educativo, pues a eso y más estamos llamados. Y creo que parte de que nos encontremos en este espacio, pues es justamente para eso, ¿no? Entonces, agradezco de entrada la presentación y por supuesto la invitación siempre es y será un honor y privilegio el poder compartir un poco de aquello de lo que hemos aprendido, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues en un ambiente virtual de aprendizaje como lo es este, con tantas personas de diferentes lugares, a quienes también les reitero la bienvenida. Bienvenidos a este espacio. Y me gustaría que realmente este seminario, esta charla fuera eso, una charla entre colegas, entre amigos, en donde podamos ir participando todos los que estamos aquí en este espacio. Uno de los privilegios que tiene justamente el ámbito educativo es que podemos nosotros aprender mutuamente, tanto de el que está impartiendo algo como de los que están como parte de la asistencia. Entonces sí me gustaría que pueda ser definitivamente esta la dinámica. Y me gustaría que me confirmaran si efectivamente tengo aquí mi presentación. Sí, sí, ya estamos, ya estás listo. Y antes de que empecemos, Edgar, déjame reiterarles la bienvenida a nuestros invitados, nuestros asistentes en esta noche. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Por ahí vi ya una pregunta sobre las constancias y quiero comentarles que en cuanto termine la presentación del maestro Edgar, les voy a compartir en el chat un enlace para un formulario para que, además de que registren su asistencia, también nos puedan dejar algún comentario de retroalimentación sobre este seminario. Ya saben que dentro de los procesos de formación, la retroalimentación, el feedback es fundamental y para nosotros es muy importante que ustedes nos den su opinión sobre este proceso. Así que en cuanto termine la presentación, les compartiremos el formulario para que registren su correo electrónico. Solamente ese es el dato que les vamos a pedir y una serie de comentarios, dos, tres preguntitas para que ustedes puedan dejarnos su retroalimentación. No se les olvide, como parte de la etiqueta digital, mantengan apagado su micrófono para que podamos escuchar sin problemas al ponente de esta noche. Si tienen alguna pregunta, pueden poner en el chat. Nosotros estaremos atentos para que vayamos recuperando las preguntas y al final de la sesión podamos planteárselas todas estas al maestro Edgar Cortés y nos pueda resolver estas dudas y atender todas las inquietudes. Así que, sin más preámbulos, pues regresamos con el maestro Edgar Cortés y su presentación acerca de potenciando el aprendizaje multimedia en la era digital. Edgar, bienvenido nuevamente y podemos empezar. Muchas gracias. Bueno, pues después de estas instrucciones, pues vamos a avanzar. Justamente el título, yo creo que desde que nosotros planteamos el título nos percatamos de qué es de lo que vamos a hablar. Y definitivamente el potenciando tiene que ver mucho con la intención de esta charla, de este seminario, que en un principio el doctor Edgar bien lo decía, ¿no? Se trata de alguna manera de, a través de los medios multimedia, que nosotros podamos potenciar el aprendizaje, ¿sí? Que puede ser el aprendizaje multimedia en el caso del aprendizaje que vamos a recibir en este momento, pero también que en términos generales es potencializar, es potenciar el aprendizaje para facilitárselo a nuestros alumnos. Y hablando de la era digital, pues porque indudablemente nos encontramos viviendo en una era digital. Y nosotros pudiéramos de alguna forma señalar algunos sinónimos
de la palabra potenciando, que tiene que ver con desarrollar, tiene que ver con aumentar, tiene que ver con favorecer, con impulsar, pero sobre todo con aumentar el poder de algo. Y justamente retoma mucha importancia esta palabra porque es y de lo que se trata es de aumentar el poder de algo que ya estamos haciendo de por sí, en donde la pedagogía juega un papel muy importante, pero que ahora a través de la utilización de los medios multimedia podemos nosotros realmente lograr ese aumento, ese impulso en el aprendizaje, ¿no? Los objetivos que nos hemos trazado para esta intervención son fundamentalmente 4, muy asociados, por supuesto, a cada uno de los temas que vamos a ir abordando. El número 1 es detectar áreas de oportunidad. Esta parte es muy importante y me gustaría enfatizarla, tomar un tiempo para explicar un poco a qué me refiero con esto, porque normalmente nosotros como docentes, nosotros como maestros, pues estamos muy acostumbrados a asistir a seminarios, a asistir a conferencias, a talleres, etcétera. Y de repente es común que como maestros, pues pensemos ay, va a estar aburrido, ay, no me gustó, ay, esto, ay, lo otro. No es justificación lo que estoy diciendo, por supuesto que no, pero yo quiero que cambiemos un poco esa perspectiva o esa manera de ver las cosas en el sentido que me ubique en mí como persona, a todos los que nos acompañan en este espacio, y que ustedes lo asocien y digan de cada una de las cosas que vayamos transmitiendo aquí, que vayamos compartiendo, que ustedes lo vean como cuáles son las áreas de oportunidad que tengo, qué debo mejorar, qué viene a reforzar para mí. Hay ocasiones en las que yo he asistido a algunos eventos de este tipo y de repente digo, lo único que me sirvió, me funcionó, es esto. Y a veces es mentira que lo único que me funcionó es esto, porque tanto bien como para mal, pues aprendemos, terminamos aprendiendo. Entonces, que lo veamos como áreas de oportunidad, que justamente es lo que nosotros vamos a ver o a lo que yo les invito, a que detecten áreas de oportunidad. Y número 2, conocer el contexto del alumno. Aquí, cuando me refiero a conocer el contexto del alumno, me refiero justamente a esto, porque yo podría decir conocer el contexto, lo que estamos viviendo, que es real y que está ahí, por supuesto, pero sobre todo es el contexto del alumno, de cómo ve él este contexto, de cómo se manifiesta ante él, de cómo actúa ante él y cómo piensa de él. ¿Okay? Y el objetivo número 3 es identificar algunas herramientas multimedia que me permitan potenciar el aprendizaje. Para finalizar con un objetivo, el objetivo final, que pudiera resultar un tanto extremo o exagerado, porque posiblemente como tal evitar la deserción escolar quizá no esté en mis manos, pero sí puedo ayudar, sí puedo contribuir y sí puedo hacer algo. ¿Y por qué remato con este objetivo número 4? Porque creo que perfectamente los 3 primeros me van a permitir a mí el contribuir para evitar la deserción escolar. Yo creo que es una preocupación que está presente no solamente en mí como docente, sino también en todos los que estamos aquí en este espacio, pero también los maestros que pues están frente a grupo, que están dando clase en este contexto, porque hay un pensamiento en el que ahorita por el contexto, pues creo que mejor me quedo en casa, no estudio, me espero hasta que pase este proceso. Entonces vamos a ver un poco esta parte para primero nosotros cambiar ese chip y poder transmitir justamente esta idea en pues los alumnos y los padres de familia. Ahora, la estructura de este seminario es igualmente en 4, en donde empezamos, número 1, con el contexto y la realidad del alumno del siglo XXI. Nuevamente es la realidad del alumno. El 2 es el perfil del docente del siglo XXI, es decir, cuáles son aquellos elementos, cuáles son aquellas características, competencias que debe tener el docente del siglo XXI justamente para apoyar, ayudar, auxiliar y acompañar en este proceso de aprendizaje a los alumnos del siglo XXI.
Y el tercero es, vamos a conocer la estructura de un entorno personal de aprendizaje como potenciador justamente del aprendizaje multimedia. Y finalmente, conclusiones y recomendaciones. E incluso en este apartado, no solamente es como conclusiones y recomendaciones, sino también quizá pues algunos elementos que nos permitirán identificar áreas de oportunidad en las que tendremos que trabajar. Y pues sin mayor preámbulo, pues vamos de lleno a lo que es propiamente la temática. Empezaríamos con el tema número 1, que es el contexto o la realidad del alumno del siglo XXI. Y voy a retomar de manera muy puntual eh, lo que nos dice en su libro Modernidad Líquida Zygmunt Bauman. Yo creo que pues la mayoría de los que estamos aquí conocemos a qué se refiere y no voy a ahondar mucho en esto, simplemente es para que nosotros podamos centrarnos y situarnos justamente en esta realidad, pero también en la realidad del alumno. Y estamos hablando de que esta liquidez tiene que ver con el flujo, tiene que ver con el movimiento, justamente como el agua, en donde hay características como muy peculiares, muy particulares, sobre todo en los jóvenes, en donde destaca sobre todo el individualismo, en donde las cosas, la mayoría de las cosas, si no es que todas, son temporales y hay una inestabilidad. Pero ojo aquí, a propósito lo pongo como inestable, porque el joven, el alumno, no se percibe a sí mismo como inestable. Esto lo vemos nosotros desde nuestra perspectiva como adultos, digamos. Pero para él es lo común, es lo normal. Que esto sea así, para él no le causa nada, es normal, ¿no? En donde el conservar se opone al cambiar. Y aquí quiero hacer como una acotación respecto del cambio, porque por ejemplo nosotros somos una generación, incluso nuestros padres, nuestros abuelos, somos una generación en donde nos gusta conservar las cosas, en donde nos gusta cuidar las cosas, que el regalo, no sé, la pulsera, la cadena, el reloj que me regaló mi abuelo o mi padre, y es algo que atesoramos. Y en el caso de estas generaciones, no. Lo bueno para ellos, lo ideal para ellos es el estar cambiando constantemente. Y no voy a señalar la marca del dispositivo móvil, pero hay un dispositivo móvil que la mayoría de los jóvenes ansían mucho tener. Y no es como de, ay, lo voy a tener y lo voy a conservar durante varios años. No, aquí lo importante es que lo tengo que cambiar para el siguiente año porque ya salió otro. Y aunque no tenga nada extraordinario o maravilloso que el que ya tengo, lo importante aquí es que yo cambie, que yo lo cambie, que yo tenga lo más actual. Ajá, y esto tiene que ver también con un consumismo. Estamos hablando de una generación o de jóvenes o de nuestros estudiantes en donde no hay patrones, en donde no hay estructuras. Y un ejemplo muy representativo de ello, por ejemplo, es la cuestión del trabajo. El trabajo, por ejemplo, nuestros abuelos, incluso nuestros padres, es común que donde inició trabajando duró 40 años o incluso más y ahí se jubiló. Es como una característica que no vemos de alguna manera, que no está tan presente en estas nuevas generaciones con esta modernidad líquida, en donde es tan común el cambiar de manera constante, de manera frecuente en las cosas y sobre todo pues en la parte laboral o del trabajo. Estamos hablando a final de cuentas de que esto, para ellos todo tiene fecha de caducidad. Todo es hasta cierto punto desechable. Esto aplica en todos los sentidos, en el amor, en su vida amorosa, en la parte del tiempo. Encontramos realmente una vida líquida, en donde pues todo está cambiando de manera constante para ellos y es así justamente como lo ven. Si a eso nosotros agregamos un contexto también ya de por sí complejo, como es conocido como un contexto o un mundo VICA o VUCA por sus siglas, es decir, un mundo, estamos viviendo un mundo inestable, incierto, complejo y ambiguo. Y aquí me gustaría que podamos, por qué inestable? ¿Por qué incierto? ¿Por qué complejo? ¿Por qué ambiguo? Me gustaría que podamos, si alguno de ustedes puede abrir su micrófono o escribir en el chat,
y que alguno de los moderadores nos pueda auxiliar de alguna manera. ¿Por qué inestable? ¿A qué se referirá? ¿Cuál es el significado de esta inestabilidad? ¿Por qué incierto? ¿Por qué complejo? ¿Por qué ambiguo? ¿Les leo o les escucho? ¿Quién dijo yo? Ok, veo por ahí una mano levantada. Sin problema pueden activar su micrófono. ¿Tienen apertura para el micrófono? Sí, cada quien puede activar su micrófono y puede participar. Adelante, Néstor. A ver, bueno, buenas noches desde Venezuela. Son realidades distintas. Obviamente, México ha habido en los últimos años o históricamente una mayor preparación académica que la que se está transitando hoy día en Venezuela, pero hay una característica en este concepto de la modernidad líquida, y es que no solamente los jóvenes, sino también algunos docentes no se preparan académicamente, no se actualizan, por ejemplo, en este contexto de la virtualidad, de lo online, y eso permite que haya, por supuesto, una inestabilidad en un criterio de profundización en lo que es el querer saber y el querer conocer. ¿Ok? De Claro, acuerdo, sí. gracias. Sí, Sergio claro. Alejandro también había levantado su mano. Adelante, Sergio, si gustas, o Adriana. Ah, ya la bajaron. Creo que se arrepintieron. Ok, si quieres continuar, Edgar, adelante. Okay. Maestro, yo quiero opinar. Ah, mira, aquí hay una. Adelante, adelante. Ok, en esta cuestión creo que si la inestabilidad se ha generado, pero yo creo que es por todo el contexto mundial, no solo en México, sino considero que es mundial, porque ahora los trabajos, como comentaba el profe, ya no son de que duras toda la eternidad en ese trabajo y ahí te jubilas, sino que ahora los trabajos van cambiando y que incluso se van a generar más adelante trabajos que todavía no conocemos. Entonces, abarca toda esa inestabilidad en los jóvenes que se ve potenciada aparte por cuestiones de pandemia, por cuestiones familiares. Es como pues englobar muchas situaciones que ahora se hacen muy, muy presentes. Así es, muchas gracias. Pues sí, a final de cuentas estamos hablando de un contexto a nivel mundial que es inestable, que es incierto, que es complejo, que es ambiguo. Pero si a eso incluso nosotros le agregamos características propias de la adolescencia, yo creo que pudiéramos decir muchísimas cosas, ¿no? De entrada, pues las generaciones con las que estamos tratando quieren las cosas de manera instantánea, rapidito, como quien pone unas palomitas en el micro y en 3 minutos ya las quiere. Que no me cueste trabajo, que fácilmente pueda yo tener las cosas. Y es una persona que fácilmente se aburre, que lo perdemos de manera casi inmediata, que es poco de repente el tiempo con el que podemos contar con ellos en un tiempo quizá prolongado, ¿no? Y que siempre, por lo regular, está cansado, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, algunos comentarios de personas ya adultas, personas ya grandes, que de repente decían, es que las nuevas generaciones nacieron cansadas, ¿sí? Y a lo mejor nos vamos un poco al extremo, pero sí es parte justamente de esto, ¿no? De que normalmente a nuestros alumnos nos enfrentamos a una realidad con nuestros alumnos de que de repente tienen estas características a lo mejor minimizadas, a lo mejor maximizadas, pero están ahí presentes. Y también un elemento muy importante es que pudieran ser personas demandantes, personas que necesitan de alguna manera de nuestro apoyo, de nuestro acompañamiento, y esto lo podemos ver en un contexto en términos generales, pero sobre todo, por ejemplo, me he dado a la tarea de hacer algunas entrevistas con jóvenes en donde justamente dicen esto, es que
Finalmente necesito como el apoyo del maestro, que el maestro esté ahí, que el maestro me insista. Entonces, hablando justamente de esta parte, ¿no? Y sobre todo ahorita yo creo que la imagen que tenemos aquí al frente es una imagen que pues no me van a dejar mentir. Yo creo que compartimos, sobre todo en este contexto de pandemia, de confinamiento, que es tan común, ¿no? Que lo veamos y que han circulado un montón de memes en redes sociales, pero es una realidad. Vemos de repente el alumno que está en clase, pero que no prende su cámara o que de repente por accidente la dejó prendida y nos percatamos de esta imagen, ¿no? Que pudiera resultar hasta cierto punto causarnos risa, pero que es una realidad que está ahí, una realidad que definitivamente pues es presente, ¿no? Nosotros pudiéramos decir definitivamente que es un contexto complicado. Yo me ubico aquí, si hubiese podido, hubiese puesto mi fotografía, ¿no? Jalándome los pelos en el sentido de qué hago, cómo hago ante esto. Y pudiera resultar un contexto que puede desanimarnos, que puede desalentarnos, pero que yo creo que justamente, aunque suene como muy choteado, aunque suene como generalizado, como que todo mundo de repente lo dice. Yo creo que los momentos de crisis no son otra cosa más que momentos de oportunidad. Y retomo un poco esta frase de Edgar Morin, en donde él dice que justamente es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbre a través de archipiélagos de certeza. Y justamente un archipiélago de certeza puede ser, y de hecho es este espacio en el que estamos, en donde estamos escuchando, en donde estamos aprendiendo, en donde estamos de alguna manera haciendo sinergia entre colegas y que nos sirve justamente para avanzar en este ámbito que es el educativo, ¿no? Creo que justamente el hablar de estos archipiélagos de certeza forma parte de la preparación que nosotros pues tenemos, ¿no? Hace algún tiempo me di a la tarea, sí, algún tiempo, me di a la tarea de hacer un proceso como de investigación, hacer un proceso como de búsqueda, y mi fuente principal, increíblemente, fueron las redes sociales. Sí, increíblemente las redes sociales. ¿Por qué? Porque partí yo realmente de un principio que para mí ha sido muy claro y es justamente este que de la abundancia del corazón hablan las redes sociales. Si bien es cierto que puede haber ciertos paréntesis ahí, ciertas acotaciones, que en su momento hablaremos quizá en la parte final, pero yo me percato en redes sociales que los jóvenes y los no tan jóvenes, incluidos nosotros, además, como decía hace un rato nuestro compañero de Venezuela, que también nosotros estamos en redes sociales, pero yo utilicé como instrumento de investigación justamente las redes sociales con este principio de que de la abundancia del corazón hablan las redes sociales, porque yo detecto en las redes sociales un área de oportunidad. En las redes sociales veo a toda una generación o varias generaciones que emiten juicios, que hacen comentarios. Si el joven está triste, me doy cuenta en redes sociales. Si está feliz, me doy cuenta en redes sociales. Si le rompieron el corazón, si terminó una relación, si echó una indirecta, si realmente todas las cosas que está viviendo el joven están publicadas en redes sociales. ¿Sí? Entonces, a mí realmente me ha sido de gran utilidad el entender o el darle la vuelta, el no ver con recelo, con rechazo a las redes sociales y darle una utilidad práctica y sobre todo para poder conocer a las generaciones. Yo creo que las redes sociales hoy por hoy nos dan un diagnóstico casi perfecto de lo que son nuestros alumnos, de sus dolencias, de sus gustos, de sus motivaciones, etcétera, etcétera. Y entonces me di a la tarea de hacer algo que yo escuchaba con frecuencia hace algunos años, que ellos estalquea a fulano de tal y ya viste que no sé qué, tiene mucha compatibilidad conmigo. Y yo, estalqué.
¿Y qué es stalkear? Entonces, empecé con la búsqueda y a investigar y investigar. Y bueno, realmente la labor de esta persona dentro de las redes sociales, sobre todo, aplica a los jóvenes que buscan como a su artista favorito y que van a ver qué es lo que hace, a qué se dedica, etcétera, etcétera, qué es lo que hace, implica un seguimiento, implica un seguir, estar al tanto, el obtener información y ser un observador hasta cierto punto silencioso, pero también activo. Y en mi caso, sobre todo, sí desde acá, viendo todo lo que publican en general, y no estoy hablando de mis alumnos de manera específica, sino en general, de una generación que está ahí en las redes sociales. Y entonces me sirvió toda esta información para actuar. Normalmente cuando recién empezó la pandemia, era tan común escuchar, ay, generación de cristal, ay, generación mazapán, ay, intocables, ay, no se les puede decir nada, ay, no les puedes exigir. Y yo decía, bueno, y estos comentarios de personas adultas, yo decía, bueno, ¿nos sirve realmente el estar atacando una generación? ¿Por qué no aprovechar que tenemos toda esta información de sus dolencias, de las cosas que les aquejan, de aquellas áreas de oportunidad para que yo maestro, para que nosotros maestros trabajemos en estas áreas y podemos brindar un acompañamiento? Y ahí dicen, por ejemplo, me aburrí en la clase en método, y circula un montón de memes. La clase de metodología, ay, la clase de historia, ay, qué aburrido. Y entonces ahí tenemos material para nosotros decir, vamos a hacer algo, puedo hacer algo para mejorar esto, para llevar este acompañamiento. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, hablando de redes sociales, para hacer una recomendación. Justamente hay un curso que está disponible en emx.lat, en esta página, que se llama justamente Redes Sociales Educativas, que forma parte, como lo mencionó en un principio el doctor, pues de esto, esta inquietud y este interés, ¿no? De facilitar este proceso. Y en este curso pueden encontrar ustedes todo un acompañamiento para ver de alguna manera las redes sociales con fines educativos y cómo es que esto nos puede ayudar para enganchar a los alumnos y para facilitar el proceso de aprendizaje, ¿ok? A través de estos recursos. Hace algunos años llegó un momento en el que la verdad yo me encontraba en una zona de confort que pues era realmente muy cómoda, ¿no? Yo normalmente cuando comparto algo, siempre he dicho que tengo un principio que me rige y que me guía y que yo no puedo hablar de algo o no me siento cómodo cuando hablo de algo que no conozco, que no sé, que no he vivido y que no he experimentado. Y parte de esto, pues a final de cuentas, pues son las experiencias y las vivencias que han sido de utilidad, que se han puesto en práctica, que han tenido pues un alcance de alguna manera, ¿no? Entonces, hace algún tiempo, realmente yo me hice un alto en mi camino y me percaté de que pues me sentía como hasta cierto punto estancado. Y yo decía, mis clases ya no tienen el efecto que tenían antes, ya no impactan a los alumnos como antes y necesito una actualización y necesito renovarme. Llegó un momento en el que estaba tan cómodo como la imagen de este libro, que está precioso, maravilloso, está muy bonito, pero terminé escarbando hacia abajo para arraigarme y para anclarme en esa zona en donde me sentía cómodo. Pero llega un momento en el que, y esto es algo que es muy válido, porque a veces sentimos que como maestros no podemos reconocer nuestras áreas de oportunidad o nuestras debilidades, como ustedes quieran verlo. Entonces yo realmente reconocí esta parte y yo dije, no, tengo que renovarme, tengo que actualizarme, y esto me recuerda una frase muy importante de renovarte o morir, ¿no? Y en el caso, retomando un poco a Andrés Oppenheimer con estos dos libros, el de Crear o Morir, y que justamente tiene que ver con esto. A mí me abrió un panorama muy grande Andrés Oppenheimer en Sálvese quien pueda. Y yo diría que aunque hay otro libro también, no recuerdo el autor, pero hay otro que dice, no es sálvese quien pueda, sino sálvese quien quiera. Yo creo justamente que sí estamos viviendo un contexto complicado para todos, pero para nosotros que estamos en el ámbito educativo, estamos viviendo un proceso complicado. Pero aquí es de
pues realmente de el que quiere, ¿sí? El que quiere, y yo creo que el hecho de que estemos nosotros aquí en un viernes a esta hora abordando esto o escuchando esto, pues es parte de que queremos, ¿sí? Yo no sé si alguno de ustedes me puede auxiliar, pero sabe qué mensaje transmite o por qué puse aquí yo esta imagen. ¿Saben ustedes la historia de esta imagen? Me gustaría escucharlos, si pueden a través del chat o a través de su micrófono pueden abrirlo. ¿Saben esta imagen que está aquí, a qué se refiere o de qué habla? Lejos de lo que dice. ¿Alguien? ¿O qué mensaje nos da sin que leamos? ¿Qué encontramos? ¿Qué vemos aquí? ¿No? Es un dinosaurio. Es un dinosaurio, ¿ok? Un animal prehistórico. Un animal prehistórico. Hay un mensaje en el chat que dice que los maestros no estamos actualizados para estos tiempos. Ok, tiene que ver con esto y ahorita voy a profundizar un poco en esta parte. Ajá. Ok, bueno, pues fíjense. Ok, escucho. ¿Me escucha? Hola, soy Berenice de Puebla. Pues bueno, a mí lo que me dice la imagen efectivamente, ¿no? Que no estamos preparados, la mayoría de los docentes, para el aprendizaje que los alumnos ahorita demandan. Veía hoy con mis compañeros precisamente las aplicaciones enfocadas a las redes sociales y venía una imagen con cuatro, describiendo las generaciones, ¿no? Desde los años 50 hasta ahorita y decía, bueno, los chicos ya son nativos digitales, parece que nacen ya con la tablet, con el smartphone en la mano y pareciera que van a gran velocidad y que a veces, aunque como docentes nos preocupamos por capacitarnos constantemente, decía usted hace un momento, no nos hemos dado esa pausa para reflexionar qué está sucediendo, qué puedo hacer para mejorar mis competencias, mis habilidades, y muchas veces estamos como resistentes al cambio, ¿no? El por qué lo voy a hacer, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Entonces, a mí lo que me dice es la imagen y como dice el texto, ¿no? O sea, a veces sí me siento como de la época de la prehistoria con chicos como de los supersónicos, ¿no? Bueno, eso es lo que a mí me dice la imagen. Gracias. Ok, muchas gracias. Sí, y usted lo dijo bien. Tal parece o pareciera que los jóvenes son nativos digitales, pero bueno, ahí hay ciertos elementos que si nos da tiempo mencionaremos, porque pues una cosa es que hayan ellos nacido en la tecnología y que hablemos de nativos y de inmigrantes digitales en nuestro caso, pero que si bien es cierto que requieren de ese proceso de acompañamiento de nuestra parte para ubicarlos. Y voy a retomar justamente esta parte que ustedes decían. Sí, efectivamente, este es un tiranosaurio. Y saben ustedes, a mí realmente cuando supe esta historia me impactó muchísimo, porque es una realidad. Este tiranosaurio está en uno de los jardines principales de Google y se dice que tiene lógica, ¿no? Hasta cierto punto tiene lógica porque se dice que fue colocado a propósito y el énfasis es para que te des cuenta o para que todos los que trabajan o los que están o los que van de visita, etcétera, se den cuenta o el mensaje que les transmite es que da igual lo grande y lo fuerte que seas, porque si no eres capaz de adaptarte, te mueres, te extingues. Y creo que este es uno de los ejemplos representativos para que nosotros podamos decir, por lo menos yo como maestro, para mí fue una cachetada de verdad y yo dije, wow, o sea, es una realidad y lo mencionan ustedes hace un rato, ¿no? En las intervenciones, que en muchas ocasiones no estamos preparados o nos resistimos. Y la verdad es que quienes estamos involucrados en la educación, no es un elemento que pueda estar en nosotros el resistirnos al cambio, porque esto así va, avanza y nosotros tenemos que ir
tenemos que ir a la par del contexto de cómo avanza esto. Y esto me recuerda de alguna manera el que pues tengo que actualizarme, el que tenemos que actualizarnos de manera constante, de manera frecuente, para pues no valga la analogía, para no ser parte de esto. Y esto me recuerda un libro también que voy a recomendarles mucho, a mí también me abrió un panorama desde el título, de Menchem Bellón, la necesidad de escuelas creativas. Normalmente los libros o los autores de los que estoy hablando desde el 2000 en adelante, 2005, 2015, y él tiene un principio, o lo que rescato yo de este libro, La necesidad de escuelas creativas, él dice que somos maestros del siglo XX y que estamos enseñando a alumnos o a jóvenes o a personas del siglo XXI, siendo nosotros del siglo XX. Y que de alguna manera o en muchas ocasiones los estamos preparando para un mundo que no existe, que fue el nuestro, pero que ya no es el de estas generaciones. Y entonces eso realmente me ubica a mí como maestro en que hay una necesidad, en que tengo esa necesidad de estar buscando un proceso de adaptación, y ahí es en donde entran justamente todos los recursos multimedia. El punto número 2, o el tema número 2, es un poco más corto y tiene que ver con el perfil del docente. ¿Cómo puedo hacerle frente justamente a todo este contexto complejo, a estas generaciones, a estos jóvenes que tengo en clase de manera presencial, híbrida, virtual, dependiendo del sistema que estemos empleando? Pues hay una propuesta de Philip Pernow. Él habla de 10 nuevas competencias para enseñar. Solamente voy a señalarlas con fines prácticos. Me voy a ubicar solamente en algunas que son justamente las que tienen que ver con la parte multimedia y que son las que nos ocupan en este momento. Las demás podrán en su momento, pues ya teniendo aquí la referencia, checarlas ustedes de manera detenida. Creo que vale la pena que podamos analizarlas a detalle. La primera es organizar y animar situaciones de aprendizaje. La 2 es gestionar la progresión de los aprendizajes. La 3, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. La 4, implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo. La 5, trabajar en equipo. La 6, participar en la gestión de la escuela. 7, informar e implicar a los padres. 8, utilizar las nuevas tecnologías. 9, afrontar los deberes éticos de la profesión. Y finalmente 10, organizar la propia formación continua, lo que estamos haciendo justamente ahorita. Y me voy a centrar solamente en estas 6. Tampoco voy a ahondar mucho, pero creo que justamente estas engloban nuestro quehacer y van de la mano. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, y sobre todo destacar la parte 8, utilizar las nuevas tecnologías, con la acotación que hicimos desde un principio en que no es utilizar por utilizar, sino hay toda una preparación previa a la cuestión pedagógica, los objetivos de aprendizaje. ¿Qué es lo que persigo, lo que busco realmente? No es solamente la tecnología, y un poquito más adelante voy a hablar sobre esto. Y de la mano de esto, el organizar y animar situaciones de aprendizaje. Yo creo que a veces yo de repente creo que como maestros hacemos circo, maroma y teatro para poder lograr captar la atención del alumno. Y ante esto, pues la tecnología, los recursos multimedia juegan un papel muy importante para facilitar ese proceso. Y el implicar a los alumnos en su aprendizaje y en el trabajo es fundamental. Hay herramientas que voy a señalar un poco más adelante, que me permiten no solamente facilitar o potenciar el aprendizaje en el alumno, me facilita la enseñanza hacia ellos, el aprendizaje para ellos, pero también lo puedo utilizar como una herramienta de evaluación en donde justamente el alumno esté implicado, esté haciendo, esté desarrollando, esté creando. Y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo que pudiera de alguna manera no tener que ver con lo que nos ocupa, pero que a final de cuentas justo los recursos multimedia
nos posibilitan el generar este trabajo en equipo y que sobre todo, hablando de la tecnología o de los dispositivos y de todo lo multimedia, ellos disfrutan y les gusta. Entonces, qué mejor que podamos hacer esto y se hace realmente un trabajo excelente de parte de ellos que terminan por enseñarnos, ¿no? Y el informar e implicar a los padres. Yo creo que esta parte es fundamental. Nosotros tenemos que tener perfectamente claro, aunque de repente es complicado, a veces no se cuenta con todo el apoyo como nosotros quisiéramos, pero el que nosotros no estamos solos. Eso es algo que tenemos que tener muy claro y que tenemos que entender que es nosotros, la institución, la misma sociedad, los padres de familia y los alumnos. O sea, realmente es una corresponsabilidad para que nosotros podamos lograr el éxito o los objetivos que nos hemos planeado, depende pues de el nivel en el que nosotros nos encontremos. Y el de organizar la propia formación continua. Yo estoy convencido de que nosotros como maestros tenemos perfectamente claro que elegimos una profesión en donde la formación y en donde la capacitación es constante y el proceso de aprendizaje para nosotros no termina, es continuo, es constante y demás. Nosotros tenemos de alguna manera la oportunidad o se nos ha facilitado, digamos, el conocer cuáles son las necesidades, en qué es en lo que tenemos nosotros que prepararnos, que formarnos, de organismos que pueden ayudarnos. Pero bueno, ya señalé con anterioridad pues estas 10 competencias, pero también me gustaría solamente señalar de manera muy rápida la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo enfatizando el de educación de calidad, en donde justamente tiene que ver con esto, en cómo nosotros como maestros jugamos un papel importante para potenciar el aprendizaje y lograr una calidad dentro de la educación. Pero a veces yo siento que de repente estamos esperando como maestros como que las instituciones, como alguien de renombre, como alguien de autoridad, como la UNESCO, como la ONU, etcétera, etcétera, nos marque la pauta. Y no es que esté mal, por supuesto que es bueno y es necesario. Tan es así que pues lo estamos retomando justamente en este momento. Pero yo siento que en muchas ocasiones no deberíamos nosotros como maestros esperar a que se nos marque como una pauta, cuando a final de cuentas los que estamos impartiendo clase, los que estamos dentro, involucrados en el ámbito educativo, somos nosotros los maestros. Y con esto no quiero decir que estoy minimizando el apoyo que podamos recibir en este sentido, por supuesto que no. Y gran parte de esto es que como es algo generalizado, es algo mundial, pues podemos tener de alguna manera, como la imagen que tenemos aquí, que es las competencias de acuerdo a la UNESCO y que tienen sobre todo que ver con la tecnología, ¿sí? En donde pues hay que justamente desarrollar toda esta parte, que repito, tampoco me voy a detener en ello, pero ustedes tienen aquí la liga. Y la ventaja de esto, yo siempre les digo a mis alumnos, ¿tienes alguna duda? Googléalo. ¿Tienes un dispositivo alterno a la mano? ¿Tienes tu celular? Pues chécalo, ¿no? Entonces ahí literalmente tenemos tanto nuestros alumnos como nosotros a un clic de distancia la información. Así que cualquier cosa en la que ustedes quieran pues profundizar, pues ahí está como tal la referencia. Y entonces podemos decir que nos encontramos ante generaciones cambiantes que requieren de estímulos multimedia. Esas son nuestras generaciones, esos son nuestros alumnos. Y necesitamos asumir todos estos retos de los que he hablado en el tema 1 y en el tema 2, o en estos dos apartados. Necesitamos como maestros asumir estos retos, porque a final de cuentas son eso, retos. En mayor o menor grado o muy grandes, medianos, pequeños, dependiendo de cómo nosotros vayamos avanzando y evolucionando justamente con este contexto, en donde tenemos que convertirnos de alguna manera nosotros en productores de recursos multimedia. Ya no es o no se trata solamente de lo que podamos encontrar nosotros en Internet, que tampoco lo minimizo, pero qué mejor que podamos nosotros tener nuestros propios recursos, ser generadores de contenido. Eso de entrada, que el alumno vea que tú estás generando los recursos, eso de entrada engancha. Mi maestro está en ello. No solamente me dice, haz,
sino me pone el ejemplo, cómo se usa, cómo se hace. Y eso es algo que pues definitivamente marca a cualquier estudiante. Entonces, antes, de alguna manera, la tecnología, los recursos multimedia, todo a lo mejor para nosotros era una opción, era opcional. Sabíamos que ahí estaban y a lo mejor, pues sí, retomábamos algo como opción. Pero hoy la verdad es que ante el contexto que estamos viviendo ya no es una opción, es una necesidad. Si nosotros realmente queremos cambiar esta cuestión de que el alumno se aburre en clase, de que el alumno no preste atención, de que el alumno no esté atento a la clase, pues tenemos que entender que es una necesidad, es algo que se requiere y que se requiere sobre todo con urgencia. Sobre todo, esto estaba presente pues desde hace tiempo ya, pero creo que la pandemia y este proceso de confinamiento ha venido como a intensificar muchas cosas que a lo mejor no nos percatábamos de ellas, pero que hoy las vemos con mayor claridad. Y por eso es que dije en un principio que momentos de crisis son realmente momentos de oportunidad. ¿Y quién mejor que nosotros como maestros, pues para sacarle provecho a esta crisis o a este tiempo de oportunidad? El tercer tema o el tercer apartado que he titulado yo Entorno personal de aprendizaje, que no es otra cosa más que justamente esto que nosotros estamos observando. Este es mi entorno personal de aprendizaje. Y este entorno personal de aprendizaje, a propósito, no puse ni saturé de muchas cosas, más que algunas que considero representativas o necesarias, y que vamos a entender toda esta parte de los recursos multimedia a través de, número uno, textuales, de tipo textual, de tipo sonoro, de tipo visual, de tipo audiovisual y tipo multimediales. Estos 5 son los que yo voy a estar en términos generales mencionando, pero sobre todo me voy a centrar en 2, si acaso en 3, que son los que hoy me interesa rescatar con ustedes y profundizar un poco en esta parte. Sencillo, muy sencillo realmente en el tipo de multimedia, en los textuales vamos a encontrar básico y elemental, por ejemplo, Word, ¿no? Procesador de texto. Evernote, por ejemplo, yo utilizo mucho que es también para generar un poco las libretas digitales que gustan mucho pues a estas generaciones, en donde pueden colocar imágenes, en donde pueden integrar links de videos, de páginas, para que puedan justamente reforzar como esta parte, ¿no? Entonces, son como los básicos. Y también, por señalar algunos de los blogs que resultan muy, muy oportunos para este contexto, pues por ejemplo Blogger, ¿no? Que es el básico. Algunas revistas y libros, como es por ejemplo tanto para crear como Calameo, para búsqueda como Cielo, como Redalic, y para libros, por ejemplo, iBooks, por ejemplo, es una buena opción. Uno de los que para mí, desde mi punto de vista, sobre todo por el contexto, para mí, repito, juega un papel muy importante, es la parte del multimedia en el área de los sonoros, en donde, por ejemplo, el podcast es vital. Yo he tenido la oportunidad de generar algunos podcasts y la verdad es que tanto a mí como a los alumnos o a la gente que le he podido compartir, colegas y demás, pues es una herramienta multimedia que sirve mucho. Cuando recién empiezo yo a ver esta parte y a conocer algunas de las herramientas que ustedes ponen aquí, que ustedes pueden observar aquí, como SoundCloud, por ejemplo, como Anchor, como Audacity, como Google Podcast, por ejemplo, GarageBand, iTunes, Spotify, por señalar algunos. Cuando yo veía esto, yo decía, wow, me recuerda a mis tiempos cuando yo era un niño y escuchaba la radio y escuchaba la radionovela Calimán, por ejemplo, o un poco más ampliando en América Latina, por ejemplo, Tres Patines, ¿no? ¿Y cómo es que sirve? Porque de alguna manera nos enseña a escuchar, pero también nos ayuda y potencializa la parte de el ser escuchados. Entonces tiene realmente muchas ventajas esta parte, y ahorita voy a mencionar algunas de ellas, porque creo que esta herramienta es de gran utilidad para las generaciones que encontramos por la practicidad,
pudiéramos pensar que de repente es complicado, es complejo el crearlos, el guión, cómo lo voy a hacer, qué tipo de podcast voy a generar. Y aquí voy a aprovechar un comercial para invitarlos. También hay un curso en donde justamente, lo decía el doctor Edgar en un principio y quiero retomarlo, hay un curso en emx.lat justamente que se llama Podcast para el Aprendizaje. Y es un curso en el que se te lleva de la mano desde el conocer el contexto, la parte histórica, pero también el construir tu podcast, el utilizar la herramienta, de la mano, cómo vas a través de tutoriales, de videotutoriales, justamente viendo esta parte hasta que tú lo publiques, hasta que tú lo compartas. Y es muy importante esta parte porque pues es muy portable. Realmente los alumnos pueden tenerlo, pueden descargarlo sin necesidad de que, por ejemplo, en todo momento ellos tengan internet. No sé si me escuchan, creo que estoy perdiendo un poco el internet. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, sí, te escuchamos bien. Perfecto, ok. Y entonces recomiendo mucho este curso. Yo espero que al final les puedan poner justamente esta invitación que estoy haciendo, porque me parece muy bueno el cómo a través de este curso pues se les lleva de la mano para que ustedes puedan generar sus propios recursos y sobre todo hablando pues del podcast. ¿Sí? Después tenemos otro no menos importante que tiene que ver con la parte visual. Sí estoy teniendo un poco de problema. No, te escuchamos perfecto, sin Se ninguna escucha muy bien, interrupción ni maestro. corte. Adelante. Se escucha muy bien, maestro. Perfecto. Entonces, decía con los visuales. Esta parte de los visuales también es muy importante. Yo siempre he dicho que una imagen dice más que 1000 palabras, pero si a la imagen le agrego texto, un texto corto que me pueda permitir desarrollar una idea, que se preste al diálogo, que se preste incluso a la reflexión y al debate, pues mucho mejor. Y aquí vamos a encontrar nosotros, yo solo señalé algunas, por ejemplo, para el caso de infografía, señalé Canva y Genially, que nos pueden ayudar mucho para enriquecer esta parte, ¿no? Y para potenciar el aprendizaje en nuestros alumnos. Es una herramienta que nos puede ser de gran utilidad para enganchar a nuestros alumnos. Tiene muchas virtudes realmente que nosotros podemos explorar y sacarle mucho provecho. Y algunos que nos pueden facilitar el trabajo con los organizadores gráficos, ya sea para generar mapas mentales o mapas conceptuales. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el de CMap Tools. Es genial para los mapas conceptuales. Y como les dije hace un rato, realmente la información la tenemos a un clic de distancia. Aprovechemos que hoy tenemos esa facilidad para nosotros hacer ese proceso de búsqueda. Bueno, necesito algunos recursos multimedia que me ayuden a crear, no sé, un organizador gráfico, un mapa mental, un mapa conceptual, y les garantizo que van a aparecer ahí bastantes para que ustedes puedan encontrar de alguna manera cuáles pueden ser de utilidad para ustedes. Continúo con los audiovisuales, los básicos, por ejemplo, para ver algunos videos, algunas charlas, como en el caso de YouTube, por ejemplo, que podemos encontrar, y las charlas, por ejemplo, de TEDx, que también ayudan mucho para este proceso y que las características que tiene, por ejemplo, del tiempo que se utiliza, pues realmente es un video corto que puede enganchar, que puede ayudarnos. Pero sobre todo de los que quiero hablar yo es de dos herramientas muy útiles, que es Screencastify y Screencast-O-Matic. Esto nos sirve a nosotros para generar nuestros propios contenidos hablando de tutoriales, de videotutoriales. Yo sé que de repente cuando tenemos alguna duda o algo, vamos directamente a buscar un tutorial, a ver qué me dice este video tutorial y dónde puedo encontrar cómo hacer esto, pero qué mejor que nosotros seamos los creadores de esos tutoriales, y es tan sencillo el poder hacerlos. Y aquí hago otro paréntesis.
En mx.lat también pueden encontrar ustedes un curso que se llama justamente Video para el Aprendizaje. Y es justamente en cada una de las unidades se les va guiando y se les va llevando de la mano para que ustedes puedan conocer estas herramientas a través de videotutoriales, por ejemplo, en cómo pueden ir trabajando y generando todo este proceso, ¿no? Para que ustedes generen sus videos, generen su contenido y puedan enganchar a sus alumnos. Finalmente, los multimediales, que tienen una característica que pueden conjugar la mayoría de los demás elementos como textual, sonoro, visual, etcétera, y que juegan un papel muy importante tanto en el proceso de aprendizaje para nosotros, por ejemplo, en el caso de algunas plataformas que nos permiten pues continuar con esa formación continua, como las que observan ahí, como Coursera, como México MX, como Educar en Línea, como Pruébate, etcétera. Pero sobre todo esta parte de interactivos que tanto disfrutan, tanto gustan y que cumplen con una función pedagógica en nuestros alumnos, porque a la vez que se divierten, aprenden. Y estoy hablando de un poco más de interacción, más el integrar la parte del juego, de la dinámica del juego, a través, por ejemplo, de Kahoot, sobre todo, a través de Quizzes, a través de Socrative e incluso de EducaPlay, que son algunas herramientas que nos pueden auxiliar tanto para compartir en una clase, para facilitar el proceso de aprendizaje en ellos, para facilitar, en nuestro caso, el proceso de enseñanza para con nuestros alumnos, pero sobre todo también son de utilidad para que ellos puedan ser evaluados. Al generar, al crear también ellos, entonces cumplen doble función. Aquí de lo que se trata en realidad es que nosotros vayamos viendo un poco el cómo a través de mi creatividad, yo maestro, cómo puedo ir adecuando los elementos o las herramientas multimedia que voy a utilizar. ¿Sí? Finalmente, no se trata solo de la tecnología por la tecnología, de los medios multimedia por los medios multimedia, sino de lo que le imprimo yo como maestro, desde la parte pedagógica, desde la parte de objetivos, de propósitos, de qué es lo que persigo en realidad. Y ahí, pues indudablemente que nuestra labor y nuestro trabajo es primordial. Yo como maestro, sin que eso signifique que voy a minimizar el trabajo o la labor de mis alumnos. Sí, tuve un poco de problema porque mi pantalla se trabó un poco. Creo que ustedes sí me escuchan, pero mi pantalla está trabada. Sí, se quedó congelada tu imagen, Edgar. Si quieres, desconecta tu imagen y yo pongo tu última diapositiva para que nos acabes de explicar el contenido de tu presentación. Entonces, si quieres, solo mantén tu audio, desconecta tu video y yo proyecto la última diapositiva para que termines. Ya Voy a saben que la tecnología nunca tiene palabra, y menos cuando llueve, ¿no? Pero bueno, así que si quieres, hacemos el cambio, Edgar. Sí, voy a intentar entrar desde otro dispositivo porque no me deja hacer Ya no nada. te deja. A ver si yo puedo presentar entonces la última diapositiva. Aquí está. Y a ver, ahorita nos confirmarán nuestros invitados si están viendo la... Estoy ingresando desde otro dispositivo, no sé si me puedan admitir. Ok. Ya está en pantalla la presentación, la última diapositiva. Así que si quieres irla explicando ahí, Edgar, te seguimos escuchando. Ah, ok, perfecto. Entonces, pues realmente es la parte de conclusiones, de recomendaciones, pero les decía que en realidad también tiene que ver un poco con limitaciones. Yo creo que estamos ante un mundo de posibilidades en donde justamente el mundo es el límite. Y creo que como maestros o nosotros que estamos involucrados en el ámbito educativo, pues la creatividad es lo que menos nos hace falta. Quizá a lo mejor yo siento, yo creo, yo pienso que no soy creativo, pero creo que lo que hace falta justamente es activarlo, hacer, actuar. Se vale equivocarse, por supuesto que se vale equivocarse, pero lo que no se vale es no actuar,
es no hacer algo ante las necesidades que estoy detectando por mi propio bien. Yo coloco ahí algunos puntos que considero importantes en donde, por ejemplo, no se trata solamente de utilizar los recursos multimedia por utilizarlos, se trata de atender a la cuestión pedagógica, a objetivos, a una planeación, a una estrategia didáctica, etcétera. Tenemos nosotros realmente un reto y es el de convertirnos en gestores de la incertidumbre, en trabajar justamente en esta parte. Muchos dicen, ahora que termine este proceso, ya cuando pase la pandemia, ya cuando regresemos a la normalidad, hay muchas cosas que van a seguir así o que se van a intensificar y no es como de fatalista o alarmar, no, es no voy a hacer caso omiso a esta realidad, no la voy a negar. Y aquí es en donde retoma un poco de importancia el objetivo final que yo colocaba desde un inicio, el evitar la deserción. Es tan común y para mí es una preocupación que externo y que comparto con todos los que están aquí presentes en este seminario, en este espacio, de la deserción escolar, con el pensamiento tanto de padres o personas adultas como de alumnos de voy a dejar de estudiar este año y ya vamos por el segundo. Voy a dejar de estudiar este tiempo hasta que regresemos a la normalidad. Y si nosotros realmente estamos esperando esto, pues no puede ser así. Los primeros que tenemos que cambiar de chip somos nosotros los maestros, porque en nuestras manos está justamente este proceso de acompañamiento hacia nuestros estudiantes, a que ellos aprendan a enfrentar esta realidad que está aquí. Por muchos años hemos dicho pues que el alumno sea competente en esto y sea competente en aquello. Y creo que es justamente este contexto de pandemia, este contexto VICA o VUCA, incierto, volátil y demás, en donde tenemos que hacer de herramientas, de habilidades, de competencias y de conocimientos a nuestros estudiantes para que enfrenten esta y las demás realidades que sin lugar a duda van a estar ahí y que se les van a presentar. Y que no les va a decir, no, bueno, pues descansa, tómate un tiempo. No, esta es la realidad y es para la realidad que tenemos que preparar a nuestros alumnos. Y ante eso, pues los recursos multimedia es algo que nos permite justamente potenciar el aprendizaje en ellos. Con esto yo cerraría. Tenemos un reto que es actualizarnos, que es trabajar en equipo, reconocer que no estamos solos. Yo realmente agradezco esta comunidad que ha generado con IDEA, porque ha sido una comunidad que me ha enriquecido mucho, que en mi vida académica e incluso personal ha sido un parteaguas. Hay un antes y hay un después de esta comunidad, y esta comunidad que formamos todos los que estamos aquí presentes. Yo observo que hay gente de aquí de México, de los diferentes estados de la República, pero también hay gente de Venezuela, hay gente me parece que de Guatemala, en fin, entonces, pues realmente reiterar que pues creo que cuando logramos un equilibrio, mucho más. Muchas gracias.